Bienvenidos al mundo de los fijaditos. Bueno, no sé ni siquiera por qué se me habrá ocurrido hacer este video. A veces las ideas llegan a mi cabezota de la nada. Así es, hoy te voy a hablar acerca de la diferencia entre qué cosa es el daño puro y qué cosa es el daño fijo o fijado. Así que empecemos de una vez. Bueno, seguramente habrás escuchado muchas veces más lo que es el daño puro y quizás por ahí habrás escuchado qué diablos es el daño fijo. Para eso hay que buscar algunos ejemplos. Empecemos obviamente por el daño puro. Tal y como lo dice su nombre, el daño puro para mi gusto únicamente está afectado por el atributo principal llamado HP. Por ejemplo, algo clásico acerca de daño puro sería Skogul, hablando específicamente de la roca. ¿Qué es lo que dice este skill llamado Piedra Atlas? Lanza el arma al cielo y comparte el daño con todos los enemigos según la cantidad de tu máximo HP en el siguiente turno. Como te dije, para mi gusto esto solamente estaría influenciado por el HP, ya que para mi gusto está mal dicho decirle por ejemplo daño puro de ataque o daño puro de speed. Y aquí debo hacer una enorme como te gusta aclaración. No voy a estar tomando en cuenta para este video explicativo los cochinos artefactos que tienen reducción de daño entrante, obviamente de algún elemento en específico. Porque obviamente, por ejemplo, si Skogul lanza la roca a un equipo que es de agua, haciendo de cuenta que los 4 monstruos ahí, uno solamente de ellos tiene un artefacto de reducción de daño entrante de viento, la roca pegará exactamente la misma cantidad a los 3 enemigos, menos por supuesto a aquel monstruo que tenga ese cochino artefacto. Si no lo entiendes así de forma auditiva, mejor usemos el formato visual. Mira, por ejemplo, aquí acabo de runear a este condenado Skogul. Como es lógico, tiene que estar armado de esta forma, HP, HP, HP. Bueno, acá también por supuesto le puedes colocar Speed, HP, HP. Eso por supuesto ya depende de ti. Pero lo que quiero que me entiendas no es tanto cómo se runea, sino cómo funciona su según skill. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer las matemáticas, hijo. Si sumamos su HP base, que sería 11.205 más 38.700, nos da un total de 49.905 de HP. Bueno, ¿por qué no? También habría que tener en cuenta la torre de HP. Entonces, si le sacamos el 20% de su HP base, puesto que así se hace, no seas tan sabandija de hacerlo con el total, solamente es del HP base. Ahí entonces tendríamos 2.241 extra. Si sumamos esa cantidad a lo que sacamos al inicio, sería un total de 52.146 de HP. Solamente para informarte, acá le puse artefactos que no tuviesen que ver con daño según algo, así veríamos con mayor claridad el daño que hace el segundo skill, puesto que solamente funciona con HP. Si te das cuenta, acá no tengo algo que diga daño contra un elemento en específico, que en este caso pues tendría que ser agua, o en todo caso, ¿por qué no daño según su speed o daño según su defensa? Y estos 3 también están sin runas para que veas que la cantidad que va a pegar la piedra de Skogul va a ser la misma en los 3. Entonces justamente de eso se trata el cochino daño puro. Mira que encima me stunean, eso no importa la verdad. ¿Quién me stunea acá? Bueno, fue tan rápido que no lo vi. Ya lo veremos nosotros en la cochina edición. A ver, entonces dije que el daño tendría que ser de ¿cuánto? 18.129. A ver, veamos, lanzamos esto. Ojalá que no me stunee bien. Ahora quiero ver si es que logro verlo. A ver. De hecho no, la cantidad creo que vi unos 17.000 y algo. Pero una vez más eso ya lo veremos en la edición. En teoría, Lulu tuvo que haber recibido menos daño en comparación con estos dos. Pero bueno, eso simplemente es para que entiendas qué cosa es el daño puro, puesto que como lo mencioné, solamente está influenciado por el HP y por supuesto sin contar los cochinos artefactos, no está influenciado para nada según tu tasa crítica ni mucho menos tu daño crítico. Lo mismo por supuesto pasa por ejemplo con el segundo skill de Gusa. O en todo caso, para que me entiendas mucho más, hablaríamos acerca de Molón con su tercer skill, puesto que sí, también es de tipo daño puro. ¿De cuánto es el daño? Bueno, pues acá está, le sacas el 70% de su HP máximo. Una vez más, ese daño también está influenciado por los malditos artefactos. Y ahora ya para terminar hablaremos acerca del daño fijo. Bueno, yo creo que aquí también tengo que hacer otra aclaración, puesto que esos dos conceptos te los estoy definiendo bajo mi propia opinión. Porque sí, también escucharás a personas que te digan que existe el daño puro según el ataque, por ejemplo. Digamos el plátano dominico. Seguramente
Seguramente muchas veces has escuchado que la pasiva de Dominico hace daño puro, y esto no sería tanto así, sino más bien me gustaría que se llame daño fijo. Y te preguntarás entonces ¿cuál es la diferencia con el daño puro? La diferencia está en que el daño puro es único, o sea es una sola cantidad, y el daño fijo es algo variable. Suena un tanto contradictorio puesto que más bien suena a que el daño fijo es único, ¿verdad? Pero al menos en el juego se lo conoce así. Creo que en inglés se llama pure damage al daño puro, y el daño fijo creo que se llama fixed damage. Bueno, no son clases de inglés, simplemente es que quiero que entiendas la diferencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice esta cosa de acá? Realizas un ataque adicional que inflige un daño equivalente al 100% de tu poder de ataque cuando atacas al enemigo durante tu turno. Cada vez que tú veas que un porcentaje está asociado a un atributo principal que no sea HP, en este caso por ejemplo ataque, cada vez que tú pegues ese daño puede variar. Y una vez más no estoy tomando en cuenta los artefactos que digan reducción de daño de un elemento en específico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, independientemente de cómo lo tengas runeado al tipo este, cada vez que tú pegues ya sea con el básico o con el segundo skill, obviamente harás un tercer golpe, y ese tercer golpe nunca será el mismo cada vez que tú pegues. Si bien es cierto hay más o menos un rango, digamos un mínimo y un máximo, no sé, por darte un cochino ejemplo, que su pasiva haga que su tercer golpe, digamos que pegue mínimo 4000 a 5000. Siempre ese tercer golpe va a variar entre ese mínimo a ese máximo. Pero por supuesto, a diferencia del daño puro, nunca será el mismo número cada vez que pegues. Para que lo entiendas mucho mejor, hablaremos por ejemplo de Miles, ya que su pasiva en sí no es daño puro, simplemente es daño fijo, el cual como te acabo de explicar pegará siempre un mínimo y por supuesto a veces un máximo. Entonces entre más speed tengas cada vez que tú pegues, ese extra que tienes por la pasiva se sumaría al daño que normalmente haces con el básico o con el segundo skill. Peguemos 3 veces para que notes la diferencia. Si te fijaste, cada vez que pegó el tipo ese sacó números distintos. Como te dije, el daño puede variar según el mínimo o el máximo. Quizás me preguntes, Federico, entonces si al daño puro no le coloco ni tasa ni daño crítico, el que hace un daño fijo tampoco le coloco ni tasa ni daño. Bueno, en el caso especial de Miles no. Ya te he dicho alguna vez que si bien es cierto a Miles si tú lo runearas de tipo ataque, daño crítico, ataque, va a pegar ligeramente más comparado a si lo runearas de tipo normalmente bio más shield, y en este caso no ataque, daño crítico, ataque, sino speed, HP como supuestamente se hace. Otro ejemplo de daño fijo serían las bombas, ya que al igual que el escalado con speed, las bombas solamente funcionan con ataque, no funcionan ni con tasa ni con daño, pero también varían entre un mínimo a un máximo. Y como recuerdas, con el daño puro eso no pasa. Bueno, espero que ahora sí ya hayas entendido cuál es la cochina diferencia entre daño puro y daño fijo. Ahí ya más que nada te recomiendo jugar con los substats de los artefactos, así puedas hacer más daño o en todo caso recibir menos daño. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a los que todavía no entienden la diferencia. Pues váyanse al carajo, yo me voy.